gracias en primer lugar a Dios por permitirme estar aquí con ustedes. Eh, Alabo a Dios por su maravilla, por la creación y por tenernos aquí. Doy gracias al doctor Cristian Vadillo, quien me hizo la gentil invitación. Agradezco a todo su equipo de Conciencia Nacional por la Libertad Religiosa, a nuestros anfitriones del Consejo Interreligioso de aquí de Guanajuato, a todo el equipo que está participando para que este evento se realice y por supuesto a todos ustedes, los que están aquí, que vienen con mucho ánimo, con mucho empeño para trabajar en esto que nos une, que es la defensa de ese derecho de libertad religiosa. Estoy muy contento realmente de estar aquí. Eh, ya tenía algunos años que no había venido aquí a León. Creo que la última vez fue en 2011 y justamente también me hospedé en este hotel. Y bueno, pues por la gracia de Dios estoy aquí muy contento de estar con ustedes. Eh, Creo que solo, si me permiten, falta algo o faltaría algo que se lo digo aquí a Cristian para que lo tomen en cuenta. Y saben que es una sugerencia, que algo que falta desde mi punto de vista, que haya más familias aquí, que veamos más familias, no solo los varones, las mujeres, sino también los hijos. A mí me hubiera gustado que mi esposa, mis hijas me acompañaran aquí, y seguramente a ustedes también, los que son casados, les gustaría que su esposa, sus hijos estuvieran aquí. Y yo creo que eso podría ser algo muy importante para un siguiente evento, porque estos valores se viven en familia, ¿verdad? Y cómo enseñar a nuestros hijos a convivir con otras denominaciones, a convivir con otras personas, a cómo enseñarles a amar nuestra religión, nuestras creencias, pues con el ejemplo, ¿verdad? Y sin duda tenerlos aquí a nuestras familias, a nuestros hijos, a nietos, los que tengan nietos, qué mayor ejemplo, qué mejor enseñanza y que además puedan disfrutar de lo que nosotros estamos disfrutando. Pues bueno, pues ahí está esta opinión. Mi esposa, mis hijas están orando por mí desde Ciudad de México y sin duda que aquí estamos fortalecidos por la oración de muchas personas que también ahí en nuestros lugares de origen están orando por nosotros. Pues gloria a Dios por todo eso. Bien, y un aplauso a Dios, finalmente, al que se merece la gloria. Voy a pasar una presentación, si me hacen favor. Esta presentación, pues aquí ya la tienen y si no, al final también daré mi correo electrónico para que si desean tenerla, la puedan ver y yo se las mando. La siguiente, por favor. Es el contenido de lo que hablaré, pues son estos 6 puntos. Hablar sobre la relación entre libertad de expresión y libertad religiosa, que es el tema de nuestro congreso, de nuestro encuentro, algunos aspectos también de las tensiones entre esta libertad de expresión y libertad religiosa, como lo expuso el doctor Patiño, y yo mencionaré también algunos otros aspectos. El tercer punto, hablar sobre los ministros de culto como titulares de derecho. El cuarto, hablar un poquito de lo que es el discurso de odio y ver en qué consiste, qué es realmente el discurso de odio y ya para ir finalizando, los desafíos para fortalecer la libertad de expresión en el ejercicio de la libertad religiosa. Pasamos a la que sigue, por favor. Bueno, aquí les pongo texto, no para leerlo, sino para que ahí lo tengan. Pero quiero empezar con el artículo primero de nuestra Constitución, que ha reconocido que la norma sobre derechos fundamentales se interpretarán conforme a la Constitución y los tratados internacionales, favoreciendo en todo tiempo a las personas con la protección más amplia. Quiere decir que si un tratado internacional tiene una protección más amplia que la propia Constitución,
pues ese tratado internacional puede ser invocado con la misma jerarquía de un derecho fundamental de nuestra Constitución, ¿sí? La protección más amplia. Y de igual manera, pues con la misma jerarquía de los derechos fundamentales que están en nuestra Constitución. Esto es algo muy importante que lo debemos de tener presente. La que sigue. Bueno, pues ahí está el concepto internacional de libertad religiosa que ayer lo comentaba el doctor Cristian, un poquito sobre la Declaración Universal de Derechos Humanos, el concepto, lo que implica. La siguiente, por favor, y también cómo está en la Convención Americana sobre Derechos Humanos, el Pacto de San José, lo que implica la libertad de profesar y divulgar su religión o sus creencias. Eso tiene que ver con la libertad de expresión y está muy ligado la libertad de, profesar y divulgar su religión. Ajá, profesar y divulgar, y sean individualmente o colectivamente, tanto en público como en privado, ¿sí? Y bueno, pues ahí también viene una restricción que dice la libertad de manifestar la propia religión y las propias creencias. Ojo, no es que la libertad religiosa pueda ser restringida, sino de la libertad religiosa solamente la libertad de manifestar la propia religión puede ser restringida a ciertas limitaciones. Es decir, el Estado no me puede prohibir creer, lo que sí en algunos casos restringir cuando, como lo veíamos, la seguridad, el orden, la salud o la moral pública o los derechos o las libertades de los demás a expresarlo. Pero yo tengo el derecho inalienable. Incluso en la misma convención se habla que cuando hay regímenes de excepción, cuando hay suspensión de garantías en un estado por alguna situación, la libertad religiosa no se puede suspender. Solo se podría suspender la expresión, ajá, la libertad de manifestarlo. ¿Cómo? Con estas limitaciones, ¿sí? Bueno, la que sigue, por favor. Y sobre la libertad de expresión, pues el artículo 19 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, ahí está el no ser molestado a causa de sus opiniones. Y también la que sigue, por favor, el artículo 13 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, todo lo que habla de la libertad de pensamiento, de expresión, y también lo que se habla que no puede haber censura previa, y solo puede haber limitaciones para asegurar el respeto a los derechos o la reputación de los demás, la protección de la seguridad nacional, el orden público, la salud o la moral públicas, ¿sí? Esto hablando de esta libertad de expresión. La que sigue, por favor. Bueno, también el mismo artículo, que tampoco se puede restringir el derecho de expresión por vías indirectas, como esto de controles oficiales, y bueno, pues también la prohibición de la censura previa. Ajá, no puede haber una censura previa hablando de espectáculos públicos. La que sigue, por favor. Pero sí, también hay una limitación en este artículo, que está prohibida la apología, la propaganda en favor de la guerra, la apología del odio nacional, racial o religioso, que constituyan incitaciones a la violencia. Este es algo muy interesante. La apología del odio nacional, racial o religioso, que constituyan incitaciones a la violencia. O también otra, como dice aquí, otra acción similar contra cualquier persona o grupos de personas por ningún motivo, dentro de los cuales está el motivo religioso. Entonces, también la libertad de expresión protege también la libertad religiosa. ¿Qué sigue, por favor? Bueno, entonces, ¿cómo se relacionan? Pues una está muy ligada a la otra, ¿sí? La libertad religiosa implica necesariamente la libertad de manifestarlo, de profesarlo, tanto en público como en privado, sin mayores restricciones que las previstas por la ley. Ajá.
como decíamos, las cuales sean necesarias para mantener el orden, la salud o la moral públicas. Con esto de la pandemia, por ejemplo, vimos restricciones sobre algunas relacionadas con la salud, ¿verdad? Pero también hubo restricciones que fueron más allá de lo necesario y eso ha sido criticado. Por ejemplo, en Estados Unidos, que había en algunos estados prohibiciones de concurrencia y decían nada más 10 personas, pero catedrales, templos grandes que les cabían 1000 personas, hablar de solamente 10 personas, pues es algo irracional inclusive. Entonces, bueno, pues todo esto vemos que la libertad religiosa, la libertad de expresión pueden ser restringidas, la libertad religiosa en su manifestación, no en su creer, porque nadie nos puede privar de nuestro derecho de creerlo y de manifestarlo. ¿La que sigue, por favor? Bueno, y por lo tanto, la religión, las creencias, pues se manifiestan hacia el exterior de la persona. No se pueden restringirlas solo al fuero interno o privado. Esto es muy interesante. Cuando se habla de un Estado laico, no es hablar de un Estado ateo, porque si no sería un Estado confesional, un Estado confesionalmente ateo, un Estado en el que se dice fuera la religión. No, un Estado laico es un Estado respetuoso de todas las religiones, ajá, respetuoso y neutral, como veíamos en la conferencia anterior. ¿Qué significa? Que el Estado no va a hacer nada en contra de esas expresiones o tampoco va a hacer algo para favorecerlas injustamente. Ajá, pero eso no implica que las va a proscribir. Eso es el Estado laico, el Estado respetuoso de todas las manifestaciones religiosas y no un Estado laicista en el que se dice si es de lo religioso fuera del ámbito público. No, vemos que es un derecho manifestarlo en público como en privado, de manera individual o colectiva y como veíamos mediante el culto, la enseñanza, la educación. Bien, y por eso hablo de que el ejercicio de la libertad religiosa, pues es algo que no solo se vive en el fuero interno, sino en todos los ámbitos de nuestra vida, en el ámbito personal, conyugal, familiar, laboral, profesional, social, político, en todos los ámbitos, ahí están nuestras convicciones religiosas y no debemos por qué esconderlas, no tenemos por qué avergonzarnos. Al contrario, mostrar porque estamos en ejercicio de nuestro derecho fundamental de libertad religiosa. La que sigue, por favor. Y bueno, pues así vemos que estos derechos fundamentales pues tienen que guiar la legislación del país, las resoluciones de las autoridades judiciales, administrativas, legislativas, como dice el artículo primero, buscando en todo la protección más amplia a las personas. Y así lo dice el artículo primero, las autoridades en todos los ámbitos promoverán estos derechos fundamentales bajo los principios y ahí los mencionan. Entonces, ahí encontramos estos principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad. Esto es algo muy importante. Si ya va avanzando, no se puede restringir un derecho. ¿Qué sigue, por favor? Bien, y bueno, pues en el ámbito constitucional vemos el artículo sexto, la libertad de expresión, y que ahí está la consagración en el artículo sexto, la manifestación de ideas no será objeto de ninguna inquisición judicial o administrativa, sino en el caso que ataque la moral, la vida privada o los derechos de terceros, provoque algún delito, perturbe el orden público y habla del derecho de réplica. ¿Sí? ¿Qué sigue, por favor? Bien, luego también dice el artículo 24 es sobre la libertad religiosa y ahí solamente hay una restricción en la expresión. Dice, nadie podrá utilizar los actos públicos de expresión, recordemos de expresión, de esta libertad, ¿de cuál? De la libertad religiosa, con fines políticos,
de proselitismo o de propaganda política. Ahí está una restricción, quizá mirando al orden público, ¿sí? Una libertad con fines políticos, de proselitismo o de propaganda política. La que sigue, por favor. Bueno, pasamos al segundo punto. ¿Cuándo puede haber estas tensiones entre la libertad de expresión y la libertad religiosa? Pues aquí voy a presentar algunos casos. En algunos hay regulación, en otros no. El lenguaje blasfemo. En algunos países está prohibido el lenguaje blasfemo, ¿no? La blasfemia, incluso se sanciona. En México no está tipificada como tal, ¿sí? Bajo una aparente amplia libertad de expresión, pero se permite incluso la ofensa a los sentimientos religiosos, ¿sí? Y esto ha permitido pues que políticos, funcionarios, periodistas y otros se expresen en burla, mofa, crítica o desprecio en temas religiosos, ¿verdad? Bueno, más adelante comentaremos. El que sigue. O también la ofensa a los sentimientos religiosos. Tampoco aquí en nuestro país está regulada la ofensa a los sentimientos religiosos, y como lo hemos escuchado, se dan marchas de grupos que exigen derechos o que hablan de una ideología, pero en ese exigir derechos hacen daño a la propiedad privada, rompen comercios, dañan templos, y aparentemente la autoridad no hace nada. Entonces ahí entra también, es una intención, la libertad de expresión con la libertad religiosa, mi libertad religiosa. Y si bien, como decíamos, hay restricciones que tienen que ver con los derechos de los demás, ¿sí? Nadie puede decir, pues como tengo derecho de expresión voy a destruir, voy a romper aquí. No, pues si lo hago, tendré que asumir las consecuencias de esos hechos. ¿Sí? ¿Qué sigue? Ofensa a otras religiones. Bueno, tampoco encontramos alguna restricción en este sentido, solo ahí el artículo 8, la fracción tercera de la Ley de Asociaciones Religiosas y Culto Público, que nos habla de que las asociaciones tienen el deber de respetar en todo momento los cultos y doctrinas ajenos a su religión. Ahí solamente encontramos ese precepto, pero no está sancionado como tal las ofensas a otras religiones. La que sigue. Pero lo que sí está sancionado aquí en nuestro país son las cuestiones político-electorales. Ahí sí hay una gran limitación a la libertad de expresión en materia religiosa. Y lo vemos como lo había mencionado hace un momento, el artículo 24 hace esta restricción de nadie podrá utilizar los actos públicos de expresión de esta libertad, de la libertad religiosa, con fines políticos de proselitismo o de propaganda política. ¿Qué sigue? Tenemos casos que seguramente los conocen bien, pero los menciono, dos. Uno, el caso Yurecuaro, de 2007, cuando el Tribunal Electoral declaró nula la elección del presidente municipal de Yurecuaro en el estado de Michoacán, aludiendo a infracciones al Código Electoral del estado, donde prohíbe a los partidos el uso de símbolos religiosos, expresiones, alusiones y fundamentaciones de carácter religioso en su propaganda. ¿Por qué se anuló? Porque el candidato fue acusado por los partidos políticos perdedores de que el día de elección fue a misa. Ajá, y que hizo mención, y que en el cierre de su campaña mencionó frases religiosas. Ajá, ante lo cual el Tribunal Electoral decretó la nulidad de la elección. Fíjense, es un candidato que gana, pero porque asistió a misa ese día de elección y porque en su campaña electoral mencionó frases religiosas que quizás sean que Dios los bendiga o algo así, ¿no? Entonces, el Tribunal Electoral local declaró nula esa elección. El siguiente, por favor. Aquí pues se vulnera la libertad de expresión del candidato
Se sanciona, ¿por qué? Por usar expresiones que mencionaban a Dios. O sea, entonces, mejor no decir nada de Dios, mejor guardarlo. No, no tiene por qué ser así, ¿sí? Como decíamos, la libertad religiosa implica la manifestación de ideas en público o en privado, ¿sí? Y considerar que realizar tales acciones se vulnera la equidad en la contienda electoral, pues es verlo con ojos tendenciosos y decir que pues más bien fue para buscar un pretexto de los partidos perdedores para ver cómo impugnamos que ganó la elección. Y ocuparon esto de que uso, que alusiones a símbolos religiosos o que esas frases. La que sigue, por favor. Aquí, bueno, pues lo que a mí me parece que es una limitación injusta de la libertad religiosa y de la libertad de expresión en este caso. El que sigue, otro caso es el caso Simapán 2008, donde también el Tribunal Electoral declaró la nulidad de la elección a presidente municipal de esa población, Simapán, en el estado de Hidalgo, aludiendo a que hubo propaganda de ministros religiosos a favor del candidato. Fíjense, en la anterior el candidato fue a misa, aquí el candidato no tuvo nada que ver. Ajá. ¿Qué pasó? La siguiente. ¿Qué fue lo que ocurrió? Bueno, pues que el día de la elección, dos sacerdotes católicos de la iglesia principal de Simapán, en las misas leyeron un comunicado llamando al voto razonado y a favor de los candidatos que defendaran la vida, aunque nunca manifestó expresamente a algún candidato, pero eso también fue sancionado y se declara la nulidad de esa elección, ¿sí? Y es algo también que tiene que ver con libertad de expresión y libertad religiosa. Siguiente, por favor. Esto, a mi criterio, muestra que los jueces electorales ignoraron estos principios que mencionamos de la libertad de expresión, de la libertad religiosa, y bajo estos conceptos malentendidos, pues anularon una elección. Que lo más grave, la que sigue, no es tanto la anulación de la elección, sino más bien el mensaje que se manda a través de esto. Ajá. ¿Qué mensaje se está mandando? ¿Quieres que no te impugnen, candidato? Mejor no menciones a Dios en público. Si crees en Dios, mejor no lo menciones porque no te vayan a impugnar. Hasta ese nivel, ¿no? Pero es un ministro de culto no se le puede restringir que enseñe. Ajá, es parte de la libertad religiosa la enseñanza, ¿sí? Y decir que porque lo leyó un sacerdote, por eso ya influyó en la elección, pues es un criterio muy corto. Hoy hay entes que tienen tanto poder de influencia mayor que lo que en otros tiempos tuvieron los líderes religiosos. Hoy los llamados influencers o los medios de comunicación tienen una influencia mayor que los líderes religiosos, y a ellos no se les sanciona o no se anula una elección. Y fíjense, esto también hasta podría ser ocupado como una artimaña de un partido para decir, pues voy a hablar a favor de esta persona y para que también le impugnen la elección y la anulen porque menciono símbolos o cosas relacionadas con lo religioso. Eso no tendría que ser. La que sigue, por favor. Bueno, pues ahí lo que les decía, se manda un mensaje de que los ministros de culto no deben de predicar, pues sus palabras pueden ser ocupadas en su contra para, bueno, no en su, bueno, en contra del partido político o de algún partido político para anular la elección. Y también, pues, ese mensaje de no hablar en público, su pena de ser sancionados, ¿sí? Esto, repito, contrario a los derechos fundamentales. ¿A qué siguen? Bueno, paso al tercero de cinco. Son ejemplos, y ahorita paso al otro que es el discurso de odio. Los ministros de culto tienen derechos, sí, porque dice toda persona. O sea, los ministros de culto no son ciudadanos de segunda categoría,
No, son personas, ¿sí? Tienen todos los derechos incluidos en la Constitución, en los tratados internacionales. Hay algunas limitaciones que, bueno, habría que cuestionarlas si estas son contrarias a los derechos fundamentales, como estas limitaciones que vamos a ver a continuación. La que sigue, por ejemplo, tiene la prohibición de realizar proselitismo o propaganda de cualquier tipo a favor o en contra de partido, candidato o asociación político alguna. Artículo 29, fracción primera de la Ley de Asociaciones Religiosas y Culto Público. Esto, bueno, por un lado, también creo que como parte del ejercicio de la religión, de la libertad religiosa, pues está también el permitir que los fieles tengan también sus convicciones políticas, ¿verdad? Y no tendrían que mezclarse, pero eso no implica que no puedan manifestarse también, o sea, manifestarse como lo veremos. Aquí hay una restricción, realizar proselitismo o propaganda a favor de cualquier o en contra de cualquier candidato, partido o asociación política. La que siguen, por favor. O el artículo 130, que tampoco les permite asociarse con fines políticos ni realizar proselitismo, tampoco en alguna reunión pública o en actos de culto realizar actos de propaganda eh, política, y bueno, todo esto que viene en el artículo 130. Esto, bueno, pues esto lo vemos con este principio en nuestro país, este principio histórico de la separación iglesia-estado, pero bueno, pues son algunas limitaciones. La que sigue. También prohíbe las agrupaciones políticas cuyo título tenga alguna palabra o indicación que la relacione con alguna confesión religiosa. Fíjense, en otros países como en Europa se habla del Partido Demócratas Cristianos, ¿verdad? Aquí está prohibido. Bueno, tiene sus razones históricas, pero habría que ver qué tanto ha habido eso y qué tanto es actual, ¿sí? Esto, como les digo, pues ha llevado a la cuestión de la idea de que la política no puede mezclarse con la religión, pero eh, sabemos que así como el alma no puede separarse del cuerpo, somos alma y cuerpo, el ser humano no puede separarse de Dios, ¿verdad? Como decía San Agustín, nos existe para ti y nuestra alma no descansará hasta encontrarte, Señor. Y entonces tampoco la moral no se puede separar de la política. Y cuando la intentamos separar, pues ahí las consecuencias que hoy podemos ver con todos estos casos de violencia. ¿A qué sigue, por favor? O los delitos electorales, esto del artículo 16 de la Ley General en materia de delitos electorales, que se impondrán de 100 hasta 500 días multa a los ministros de culto religioso que en el desarrollo de los actos propios de su ministerio o a quien en el ejercicio del culto público presionen el sentido del voto o induzcan expresamente al electorado a votar o abstenerse de votar por un candidato, partido político o coalición. Fíjense, pero ahí dice, induzcan expresamente al electorado, ¿sí? Como vimos en los casos de Simapán, de Yurécuaro, no hubo una expresión directa, pero el Tribunal Electoral local así lo consideró, lo interpretó. Ven, ¿qué sigue? Bueno, pues ahí son casos de tensiones entre la libertad religiosa y la libertad de expresión, ¿sí? Pero, repito, si tenemos un marco jurídico que toma los derechos fundamentales de fuente internacional, pues habría que cuestionarnos si todas estas limitaciones son pertinentes o no. Claro, muchos dirán, es que anteriormente influían, sí, pero como les digo, los tiempos han cambiado, sí, los tiempos han cambiado. Y habría que ver si todos estos preceptos no son más bien como
algo para decirle esténse quietos, no se muevan, porque si se mueven podemos accionar la ley, lo que dice. Repito, todo esto habría que cuestionarlo. Claro, desde el punto de vista religioso, yo pienso que si un ministro de culto es ministro, es porque está para servir a su iglesia, y que si tiene aspiraciones políticas, pues puede pedir licencia, separarse. Por ejemplo, en el derecho canónico está prohibido, ¿sí? Está prohibido a los ministros religiosos realizar actividades políticas. O sea, en la misma en la misma normativa interna de la iglesia, de las iglesias, pueden estar todas estas prohibiciones, pero el que estén ahí en la Constitución, pues abre como el decir, aquí con esto te podemos limitar. ¿Qué sigue, por favor? Paso al número 4, discurso de odio. Bueno, hemos mencionado sobre qué se entiende o la referencia al discurso de odio. Bueno, la Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación considera dentro de la discriminación incitar al odio, violencia, rechazo, burla, injuria, persecución o exclusión. Eso es en el artículo 9, en la fracción 28. ¿Sí? Incitar al odio es parte de la discriminación. También en el Código Penal de la Ciudad de México, por ejemplo, se tipifica como delito provocar o incitar al odio y a la violencia. ¿Qué sigue, por favor? Y además, en este código se considera como agravantes cuando hay un delito de homicidio o lesiones, cuando quien lo cometió lo hizo por la condición social, económica, vinculación, pertenencia o relación con un grupo social definido, por el origen, por el color o por la religión, también por cuestiones de religión, ¿sí? Entonces, ahí el discurso de odio, perdón, la incitación al odio también puede ser por motivos religiosos. Entonces, eso está prohibido y eso se considera como discriminación. Y ahí en el Código Penal. ¿Qué sigue? Gracias. Y bueno, en ese sentido, decíamos, no hay protección a los sentimientos religiosos, pero cuando hay una incitación al odio, a la violencia, puede ser una incitación también por cuestiones religiosas. Entonces, el llamado discurso al odio también puede proteger los valores religiosos. Ajá. ¿Por qué? Porque puede ser un discurso contra un grupo religioso, una persona, por sus convicciones religiosas, ¿sí? También la Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación considera como discriminación limitar la libre expresión de las ideas, impedir la libertad de pensamiento, conciencia o religión, o de prácticas o costumbres religiosas, siempre que éstas no atenten contra el orden público. Entonces, nos dice aquí, también es discriminación cuando se limita la libre expresión. Entonces, fíjense, también esto es un un precepto a favor de la libertad de expresión en materia religiosa. Si me quieren limitar mi libre expresión de ideas o me quieren impedir la libertad de religión o de mis prácticas o costumbres, eso también es discriminación. Ajá. O sea, no solamente es para unos, es para todos. Bueno, la que sigue, por favor. Y bueno, pues también, pero hablando del discurso de odio, hay que distinguir qué es discurso de odio y qué no lo es. ¿Qué sigue? Al respecto, la Suprema Corte de Justicia en el amparo en 4865 de 2018, de un caso de una persona que portaba un tatuaje con una suástica, que fue despedida alegando que había discurso de odio. Esta persona que tenía ese tatuaje pues demanda a la empresa, obtuvo una indemnización por daño moral, obtuvo el amparo. ¿Por qué? ¿Y qué dice la Corte? ¿Qué dijo la Corte en ese asunto?
que no todo discurso discriminatorio ni todo discurso de odio debe ser reprimido. La que sigue, y aquí nos da unos puntos interesantes. La respuesta del sistema jurídico debe ser gradual en función de una pluralidad de circunstancias que deben ser ponderadas por el legislador y por los jueces, entre las cuales están, uno, el contexto en el que es expresado. Si es en un foro de deliberación pública o en un ámbito privado, que están ausentes las razones de interés público, entonces ahí hay que ponderar si es en un foro público o en un ámbito privado, si su expresión implica o no apología del odio o incitación a la discriminación o a la violencia, si su expresión genera un riesgo inminente, o sea, pronto, de violencia o de ruptura del orden público. Esto es algo muy interesante, o sea, si es un riesgo inminente o si ya ha generado algunos actos de violencia. ¿Qué sigue? Entonces, la Corte en este asunto nos dice que tengamos, que los jueces, los legisladores tengan en cuenta estos aspectos, el contexto, si es dado en un ambiente público o privado, si hace una expresión de odio o incitación a la violencia, si esa expresión genera un riesgo inminente de ruptura o de violencia, o si ya ha generado violencia física o disturbios. ¿A qué sigue? Y por eso dice la Corte en este amparo que no todo discurso de odio o no todo debe considerarse discurso de odio, sino que hay que tomar en cuenta esos aspectos y también cómo reaccionar ante esto. Dice, hay que analizar la respuesta del sistema jurídico puede ser desde la no protección de estos discursos, es decir, que el Estado no protege esos discursos, pero los desalentándolos mediante la educación. Ajá. Sí, en un ambiente de expresión puede haber discurso de odio, pero también puede haber discurso, lo contrario del odio, discurso de amor, y eso es educación, ¿sí? O la no protección del Estado mediante más libertad de expresión. Si esta persona se está manifestando y está diciendo esto, pues vamos a darle oportunidad a que otras también manifiesten lo que ellos piensan, lo que ellos sienten, ¿sí? Pasando o por su tolerancia en ciertas circunstancias en que su represión entrañe más costos que beneficio, o sea, en algunos casos, pues es mejor tolerar, ajá, o atribuir responsabilidades posteriores. Bueno, no rayan o destruyen un lugar, responsabilidades posteriores, que el organizador de la marcha o los responsables de la marcha se hagan cargo de todos los daños generados, qué sé yo, ¿no? O excepcionalmente su represión, dice la Corte, excepcionalmente su represión, pero en casos especialmente graves. O sea, esto es muy interesante, en casos especialmente graves. ¿Qué sigue? ¿Sí? Entonces, aquí viene y vamos cerrando. Mientras menos restricciones haya a la libertad de expresión, puede haber mayor ejercicio de otras libertades como la libertad religiosa. Paso a la que sigue, el último punto, los desafíos para fortalecer la libertad religiosa. Y aquí quiero mencionar el caso de Estados Unidos, un profesor de la Universidad de Brigham Young de Utah, Scott Isaacson, él habla en un artículo muy interesante que cito al final, de cómo en Estados Unidos la primera enmienda en la Constitución regula tanto el derecho a la libertad religiosa como el derecho a la libertad de expresión. Y ambos están muy relacionados y muy protegidos allá. ¿Qué sigue, por favor? Sí, no solo están protegidas las expresiones inofensivas, sino también las que chocan o perturban a una persona, población, incluso al Estado. Y dice Isaacson que en asuntos de interés público la protección de las expresiones es casi ilimitada. En cuestiones privadas hay mayor restricción, pero en cuestiones públicas hay mayor libertad de expresión. La que sigue, ¿sí? Por lo tanto, allá en Estados Unidos se privilegia
la libertad de expresión al máximo, ¿sí? Y menciona el caso de Brandenburg, donde que incluso los llamados discursos de odio pueden ser protegidos por la primera enmienda, siempre y cuando no se cumplan estos tres aspectos. La que sigue, que menciona, son tres elementos necesarios para restringir un discurso de odio, que tiene que ver con el interés público. Uno, que incite a violar la ley, y que se incite a violar la ley de forma inmediata, no de forma inmediata después, no, sino de forma inmediata, y que la violación inmediata probablemente ocurra. O sea, solo en estos tres casos, que se reúnan estos tres elementos, en Estados Unidos es válido restringir un discurso. ¿Qué sigue? ¿Sí? Y por eso que es muy amplia la protección de la expresión, también en asuntos religiosos, ¿sí? Y claro, hay discurso no protegido, como son las calumnias, las expresiones en las cuales se pretende defraudar a otros, cosas como la pornografía infantil, o otras que vulneran la ley de propiedad intelectual. Esos de carácter privado hay mayor restricciones, pero en asuntos de carácter público hay una mayor libertad de expresión. Y él menciona, la que sigue, menciona un caso interesante, la que sigue, por favor, que me llamó mucho la atención, porque no hay una excepción contra las expresiones ofensivas, repugnantes o llenas de odio. Y él menciona este caso interesante, un espectáculo en Broadway, se llamaba El Libro del Mormón, y esa obra se burlaba, menospreciaba cosas sagradas para los miembros de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días. Él comenta que muchos miembros de la iglesia se cuestionaron ante este espectáculo que hacía mofa, pues, que se burlaba, que menospreciaba las cosas sagradas, y se plantearon qué pasaría si esto ocurriera con otras creencias de otros grupos. ¿Estaría bien? La que sigue. Pero ¿qué hizo la iglesia? No emitió ningún tipo de protesta o denuncia. Dice, la iglesia tomó la posición de que es el precio que todos pagamos para vivir en una sociedad libre, en que podamos ser objeto de burla. Y dice que pusieron anuncios en el programa del show que decían, ahora que has visto la obra, lee el libro. Ajá. Y al menos dice que al menos un miembro del elenco de la obra que se burlaba salvajemente de la religión, se preguntó acerca de la iglesia, lo investigó y se hizo miembro. La que sigue. Entonces, Isaacson señala, concluye su artículo que ahí está, y que si a alguno le interesa, está en esta Revista General de Derecho Canónico y Derecho Eclesiástico. Dice, si quiero la libertad de decir públicamente que amo a mi Dios y a mi iglesia, tengo que permitirte la libertad de decir por qué odias a mi Dios y a mi iglesia. Esta es la verdadera libertad de expresión y religión. ¿Qué queremos nosotros? Restricciones. ¿Qué esperamos? Ajá. Bueno, ¿qué sigue? Ya, finalmente, conclusiones. Y damos espacios, si da tiempo, para las preguntas. Aunque México ha firmado con tratados internacionales, todavía hay muchos aspectos que ver sobre la libertad religiosa, la libertad de expresión. Es necesario que los legisladores, los jueces y las autoridades de todos los ámbitos de gobierno tomen en cuenta los derechos fundamentales de todas las personas, incluyendo los líderes religiosos. Si se quiere llegar a tener una plenitud en el ejercicio de estos derechos fundamentales, debe privilegiarse el ejercicio de libertades en lugar de restringirlas. La que sigue. La sana convivencia requiere respeto mutuo. Ajá. Y la tolerancia implica respeto a la opinión del otro, aunque no se comparta, ¿sí? Y esto se logra mediante el diálogo con respeto y con caridad. Diálogo con respeto y con caridad. Y aquí cito, la que sigue, cito este texto que hoy leyó Monseñor Cabrera,
de la encíclica del Papa Francisco, Fratelli Tutti, todos hermanos, ¿verdad? En el 198 dice eso: acercarse, expresarse, escucharse, mirarse, conocerse, tratar de comprenderse, buscar puntos de contacto. Todo eso se resume en el verbo dialogar, acercarse, expresarse, escucharse, mirarse, conocerse, tratar de comprender. Creo que los enemigos no son los lobbies, los enemigos, ellos no son los enemigos. El enemigo es el pecado, el mal que ha tomado a las personas y que hay que desterrarlo, pero no desterrando, no matando, no eliminando a las personas, sino eliminando el mal, ¿verdad? El diálogo persistente y corajudo, dice el Papa Francisco, no es noticia como los desencuentros y conflictos, pero ayuda discretamente al mundo a vivir mejor, mucho más de lo que podamos darnos cuenta. Por eso hoy celebro que estamos en este congreso y que estamos dialogando y que pues estamos dialogando entre religiones, entre sectores, el sector religioso, el sector laico, entre funcionarios de diferentes ideologías. Todos tenemos algo en común, que queremos lo mejor para México, para nuestro país, para nuestro mundo, para nuestras familias, para nuestros hijos, para nuestros nietos y para todos los que vengan. Y termino, aunque no es parte de mi intervención, con lo que ayer comentaba Cristian sobre esta intolerancia en los ambientes sociales. Esto es en el ámbito público, pero en el ámbito privado, en las familias, ¿qué hacer para combatir esa intolerancia socialmente aceptada? Pues hablar, dialogar, acercarnos. ¿Y qué hacer? Me llenó de mucha luz todo lo que escuchamos en la mañana, cómo cambiar nuestra sociedad, empezando cambiando por nuestras familias. ¿Y cómo cambiando nuestras familias? Empezando por mí, cambiándome yo. Decía la Madre Teresa de Calcuta: ¿quieres hacer algo por la paz del mundo? Ve a casa y ama a tu familia. Hoy nosotros tenemos una tarea, sin duda, en muchos ámbitos de responsabilidad, pero yo creo que una tarea que nadie va a poder hacer sino nosotros es en nuestra familia. Es ahí, nadie va a sustituir lo que yo en mi familia pueda hacer. A lo mejor en mi tarea como académico, otro podrá venir y hacerlo igual o mejor. En mi labor como pastor, como dirigente, como político, como administrador, como funcionario, como trabajador, qué sé yo, otro puede venir y hacerlo igual o mejor que yo, pero nadie podrá sustituirme en lo que yo tengo, mis deberes como miembro de esa familia. Por eso termino con lo que he iniciado, con esta reflexión inicial. Ojalá que nuestros encuentros, así como el encuentro en la iglesia, es un encuentro familiar, un encuentro donde se convive, donde se vive esa armonía, pues ojalá que también así nuestros encuentros se llenen de esa alegría que nos da la familia. Pues les agradezco a todos por su atención. Agradecemos al doctor Efrén Chávez Hernández por su conferencia. Vamos a pasar al tiempo de preguntas. El tiempo es muy limitado. Les pedimos que sean breves a la hora de plantear la pregunta para que puedan alcanzar más personas. Y eso es lo que no podemos permitir, la cooptación del lenguaje. Porque esto, por ejemplo, es una mentira. O sea, se fabrica un argumento a partir de una mentira. Yo no sé si también ustedes vieron, hubo un conversatorio sobre el movimiento feminista organizado por la Universidad Autónoma Metropolitana, y ahí Marta Lamas reconoció que habían mentido para promover el aborto. Dijo Marta Lamas: en ese momento me acuerdo, las mujeres decíamos, mueren 6,000 mujeres de abortos clandestinos. Son palabras de Marta Lamas. Resulta que morían 100,000 personas en todo el país, hombres y mujeres de todas las enfermedades. Inflábamos las cifras. Eso dice Marta Lamas.
Entonces, el punto aquí también tiene que ver, no sé, me gustaría escuchar tu opinión, con uno, la defensa de la verdad, porque eso se tiene que imponer sobre cualquier criterio de libre expresión, y la otra es justamente que no podemos dejar que nos ganen el lenguaje. Ya nos quitaron los colores. Ahora ya no puedes usar un color porque ese color ya significa algo terrible, ¿no? Y no te lo puedes poner. Y son bonitos todos los colores, ¿no? Entonces, al final, ¿por qué vamos a permitir también que nos secuestren el lenguaje? Esa es una preocupación genuina y yo creo que ya hay un punto necesario. Y bueno, por ahí una propuesta después que platicaba yo con el padre del Consejo Interreligioso de Guerrero, pero bueno, ya eso es harina de otro costal. Gracias. Pues bueno, efectivamente, en una sociedad democrática tiene que haber libertad de expresión. ¿Y cómo se debaten los argumentos con más argumentos, verdad? Y el problema que yo he visto a veces es que callamos o que no decimos nada. No, hay que hablar, hay que hablar, hay que seguir hablando por los medios que se nos permitan, pero claro, con respeto, con empatía, buscándonos poner en los, tratar de entender, como decíamos, tratar de entender. Sin duda, son situaciones duras las que esto del género, pero habría que analizar un poquito más el porqué de eso, por qué se ha dado eso y qué es lo que realmente ayudaría a sanar a muchas personas que están tan dolidas, tan dañadas y que creen que defendiendo estos ideales lo van a conseguir. Si nosotros presentamos lo que creemos, lo que a nosotros nos ha resultado, lo que nosotros vivimos, sin duda podrá haber diálogo y seguir hablando, seguir hablando. Sobre todo aquí apelo mucho a la fuerza que tenemos los creyentes, la fuerza de la oración. Cuando oramos, cuando creemos con fe y clamamos a Dios que se haga su voluntad y no la nuestra, Dios abre caminos, Dios abre inteligencias, Dios mueve corazones. Y sin duda, ese es un arma que tenemos los que tenemos la dicha de creer que nosotros no estamos solos, sino que tenemos la fuerza que viene de lo alto. Sí. Con este congreso nos está quedando un poquito más claro lo que es el discurso de odio, pero usaste un término también que es muy usado hoy, lo que se llama alteración del orden público. Regularmente las policías y ese tipo de áreas del gobierno manejan mucho eso, pero no está muy claro, es un término muy ambiguo. Constitucionalmente y con los derechos humanos, ¿qué nos podrías tú aclarar con respecto a ese concepto? Sí, bueno, ¿a qué se refiere alterar el orden público? Bueno, que llegue a ver un estado en el que no se puedan ejercer esas libertades, las libertades de los demás. Por ejemplo, una balacera altera el orden público, ¿sí? Si hay una balacera, altera el orden público porque pues hay daños, ¿verdad? Un accidente de tránsito altera el orden público, pues no, hay un accidente, sí causa un tráfico mayor, sí causa algunas molestias, pero no a tal grado como una balacera donde se restrinjan derechos de otros y todo eso. Entonces, ¿a qué se refiere con alterar el orden público y si eso puede ser ocasión de limitar la expresión de la libertad religiosa? Bueno, pues más bien habría que ponderar y decir en qué estoy alterando el orden público, en qué no dejo pasar. Bueno, puedo hacer mi manifestación aquí a un ladito sin dañar a nadie. Ajá. Por ejemplo, en España y en otros países se está sancionando a las personas que están rezando enfrente de los abortorios, ¿verdad? Porque les dicen que están obstruyendo, que no dejan a las personas acceder a estas clínicas y todo eso.
pero si en realidad lo que hacen es estar ahí orando y algunos con pancartas y diciéndoles te podemos ayudar, no están en modo alguno alterando el orden público, ¿sí? No tienen, repito, siempre y cuando lo hagamos con respeto, con mucho cuidado. No se puede combatir el mal con el mal, ni el odio con el odio, ¿no? El mal hay que combatirlo con la fuerza del bien, como dice la máxima, vence al mal a fuerza de bien. Sí, acá. Probablemente sepa usted de lo ocurrido en Canadá, de la joven mujer o de la mujer que estaba orando en silencio frente a un abortorio. ¿Estamos en ese peligro aquí en México? Bueno, es un riesgo, pero como han dicho también abogados católicos, simplemente cumpliendo un cierto protocolo, no tienen por qué arrestar a las personas, no tienen por qué decir que se está violentando, ¿no? Si se hace con respeto, con cuidado y con mucha inteligencia, con mucha sagacidad, dice el texto bíblico, las personas de este mundo son más hábiles en sus negocios que los que pertenecen a la luz. Y viene la exhortación, sean astutos como las serpientes, ¿verdad? Que también nuestra acción esté enfocada y que pues que hagamos las cosas dentro del marco de la ley para no dar pie a cualquier otra arbitrariedad. Se cometen arbitrariedades como ha ocurrido en Canadá o en el Reino Unido, pero al final sale a la luz la inocencia de la persona y como ha ocurrido también, pues han sido liberados. El caso era de que ella estaba frente, en silencio, quieta, y llegan dos policías y le dicen, estás en coerción hacia esta gente porque estás en tu mente orando, estás agrediéndolos, estás alterando el orden público, y la arrestaron y la llevaron a la cárcel. A eso me refería. Sí, bueno, aquí entra también otro aspecto que es también la subjetividad de la autoridad municipal o de la autoridad policíaca, que no necesariamente está actuando conforme a la normativa, no conforme a los derechos fundamentales. De ahí que, pues sí, también la importancia de educar. Y cuando esto que le decíamos al principio, lo pregonamos de en qué consiste el derecho a la libertad religiosa, pues es también tomar conciencia y hacer conscientes a los demás. Esto que decía ayer Cristian es muy, muy cierto. Este dicho en política, religión, mejor no nos metamos. No, más bien hay que dialogar, pero con respeto. Hay que dialogar y bueno, y decía San Francisco de Sales, me parece, si no quieren oírte, vive de tal manera que las personas que te vean sientan la necesidad de preguntarte, ¿por qué actúas así? Y ahí es cuando puedes hablarles. Agradecemos al doctor Efrén Chávez Hernández su participación. Despedimos esta conferencia.